Bienvenidos estudiantes de séptimo año básico. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de círculo y circunferencia y veremos cómo calcular el perímetro y área de los círculos. Para eso entonces primero tenemos que recordar qué es el perímetro. El perímetro de toda figura geométrica sería la suma de todos los lados, pero en este caso los círculos, como pueden ver, no tienen un lado definido, ¿cierto? Es solamente una línea circular. Un círculo, ¿cierto? De esa manera yo no podría tomar una regla y medir. Sería mucho más fácil hacer esto. Y de esta manera, así sería mucho más fácil sacando el círculo y midiéndolo con una regla. Pero como no siempre podemos hacer eso, recurrimos a la siguiente razón. Primero, hay una fórmula que nos va a permitir calcular el perímetro de un círculo. La fórmula es: perímetro de un círculo va a ser igual al diámetro del círculo multiplicado por pi. Se preguntarán, ¿qué es eso? Hay una relación entre el perímetro y el diámetro de todo círculo. Esta relación, si la comparamos a través de una razón, o sea, si dividimos el perímetro con su diámetro, obtendremos siempre el mismo número, que es el siguiente: 3,14. Pi es un número irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un número decimal que no tiene fin, sigue y sigue sin ningún patrón. Son muchos números. Entonces en este caso pi se trabaja de forma aproximada, que puede ser hasta las centésimas, como 3,14, o simplemente como el número 3. Y de esta manera podemos decir que se puede calcular el perímetro de todo círculo sin la necesidad de hacer esto, ¿cierto? De desarmar el círculo y después medirlo. Simplemente vamos a necesitar el valor de la medida del diámetro. Vamos a ver cómo se hace. Tenemos entonces el siguiente círculo, el cual nos están demostrando que el diámetro, recuerden que el diámetro es la cuerda más larga que pasa por la mitad del círculo y corresponde al doble del radio. En este caso, nuestro diámetro es igual a 10 centímetros. De esta manera, yo puedo tomar la fórmula y calcularlo. Hay veces que pi nos van a pedir que lo aproximemos hasta la unidad, o sea, lo consideremos como el número 3, o también aparece en otros lugares, en libros, etc., como el número 3,14, aproximado hasta la centésima. Así que nosotros en esta oportunidad vamos a considerar pi como 3,14. Depende siempre del autor o del libro, como les digo. Entonces, acá, como ya sé que pi es 3,14 y el diámetro de este círculo es igual a 10 centímetros, yo puedo calcular su perímetro de la siguiente manera. Perímetro de un círculo va a ser igual entonces a su diámetro, 10 centímetros, multiplicado por el valor de pi, que en este caso nos dicen que lo aproximemos a 3,14. Y así resolvemos esa multiplicación y nos queda que el perímetro va a ser igual a, multiplicamos 10, potencia de 10, por un número decimal, corremos la coma, simplemente nos queda 31,4 centímetros. Y así la medida, el perímetro, o sea, esto que tengo acá, el contorno, que vendría siendo también la circunferencia, corresponde a una medida igual a 31,4 centímetros. Y así puedo calcular el perímetro de todo círculo sin la necesidad de estar desarmándolo como lo hicimos anteriormente. Nuestro segundo ejemplo, otro círculo, pero en esta ocasión nos dan solo el valor del radio. Como pueden observar acá, el radio de este círculo mide 8 centímetros. ¿Qué hacemos en este caso? Debemos recurrir entonces a lo que sabemos de anterioridad, que el diámetro es igual al doble del radio. Por lo tanto, si yo quiero o necesito calcular cuánto es el valor del diámetro, simplemente tomo cuál es la medida del radio, que en este caso es 8, y lo multiplico por 2, porque es el doble. Y así sé que el diámetro en este caso es igual a 16. Ahora que ya sé cuánto vale el diámetro, puedo aplicar nuestra fórmula para poder calcular el perímetro. Y de esta manera calculo el perímetro como P igual
al diámetro que lo calculamos recién, 16 multiplicado por el valor de pi, que ese valor en este caso no cambia, que lo consideramos como 3,14. Y así resolviendo de forma manual, como ustedes ya saben multiplicar, en este caso nos queda 16 por 3,14 igual a 50,24 centímetros. Y de esa manera el contorno o circunferencia de este círculo tiene como medida igual a 50,24 centímetros. Para calcular área de un círculo también vamos a utilizar una fórmula, ya que, si bien ustedes saben, el área de cualquier figura plana corresponde a la medida de esta superficie a través de multiplicar largo por ancho. Entonces, como pueden ver, el círculo tampoco posee, o podemos decir o definir, que tenga un largo y un ancho. En este caso, entonces vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí. El área de un círculo es igual al valor de pi multiplicado por el radio de este círculo elevado a 2. De esta manera vamos a poder calcular el área de cualquier círculo. Así entonces vamos a necesitar simplemente el valor del radio. Bien, en este caso vamos a calcular el área de este círculo, donde su radio es igual a 2 centímetros. Bien, tomamos la fórmula, el área va a ser igual entonces a pi. Como dije anteriormente, para todos estos ejemplos vamos a utilizar pi igual a 3,14. Colocamos acá 3,14, que es pi, multiplicado por el radio, que en este caso es 2, y lo elevamos a 2. Como ustedes saben, y lo hemos visto en contenidos anteriores, dentro de un ejercicio combinado, lo primero que debemos resolver es la potencia. Así bien, entonces 2 elevado a 2 es lo primero que debo resolver en este caso. Entonces así me queda 3,14 multiplicado por el valor de 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 es igual a 2 por 2, y eso es 4. Finalmente termino de multiplicar estos valores y me da un resultado igual a 12,56 centímetros, y en este caso la unidad de medida, que en este caso es centímetros, debe ir elevado a 2. Recuerden que estamos multiplicando largo por ancho, o sea, es multiplicar una dimensión por otra. Y así al multiplicar dimensión por dimensión nos queda la dimensión elevado a 2. Segundo ejemplo, tenemos en este caso otro círculo y en esta ocasión nos dan el valor de la medida del diámetro. Tenemos que el diámetro entonces acá es igual a 11 centímetros, pero en la fórmula del área a nosotros nos piden o necesitamos siempre el valor del radio. Entonces, si me dan el valor del diámetro para saber el valor del radio, simple. Tomo el valor del diámetro y lo divido en 2. Recuerden que el valor del radio es igual a la mitad del valor del diámetro, o también dicho de la otra manera, el valor del diámetro es igual al doble del radio. Entonces estas dos formas nos sirven para jugar con el diámetro o el radio cada vez que sepamos uno de esos dos valores. Así entonces, el radio en este caso va a ser igual a 11 partido en 2. Por lo tanto, el radio va a ser igual a 5,5 centímetros. Y ahora que tengo el radio, puedo continuar para calcular el área. Y así el área de este círculo va a ser igual a pi 3,14 multiplicado por el radio, y ya lo dijimos, 5,5 elevado a 2. Calculamos el valor de 5,5 elevado a 2, y eso es igual a 30,25 centímetros. Y ahora simplemente, y para finalizar, tenemos que multiplicar 3,14 por 30,25. Y eso nos da un total de 94,985 centímetros cuadrados. Recordemos siempre que la medida, cada vez que calculamos el área, debe ir en centímetros o metros cuadrados, la unidad de medidas. Para finalizar, vamos a mostrar un ejercicio común en donde nos piden encontrar o calcular
el área achurada de cierta región o de cierta figura. En este caso tenemos un círculo inscrito dentro de un cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir inscrito? Que no sobrepasa los límites del círculo fuera del cuadrado, sino que simplemente los toca en un punto, un punto, un punto y un punto, ¿sí? Entonces así, ¿cómo calculamos el área achurada? El área achurada se refiere a estos pedacitos que quedan en donde, bueno, yo lo rayé con un plumón de distinto color, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso? Solo nos dan un dato, que es la medida del lado del cuadrado. Recuerden que el cuadrado tiene todos los lados de igual medida. Entonces en este caso, lo primero que voy a hacer para poder calcular esta área, debes entender que al cuadrado o al área del cuadrado le voy a restar el área del círculo. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el área del cuadrado. Área del cuadrado, ustedes saben que el área sería largo por ancho, o en el caso del cuadrado simplemente tomo uno de sus lados, que sería el 8, todos los lados miden 8, y lo multiplico por el otro lado, que sería también 8, o sea, es lo mismo que decir 8 elevado a 2. Y así el área del cuadrado es igual a 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Para calcular el área del círculo necesito, ustedes ya saben, el radio del círculo. Pero no tengo ese dato. Tengo solamente un dato, que es el lado del cuadrado. Entonces, ¿qué vendría siendo este lado del cuadrado para el círculo? Vendría siendo esa medida igual a la de acá. Y así entiendo entonces que es el diámetro. Como es el diámetro, todo esto también mide 8 centímetros. Y al ser el diámetro igual al doble del radio, entonces el radio sería en este caso igual a 4 centímetros. Ya tengo el radio, utilizo la fórmula del área del círculo, que sería área del círculo igual a pi, que en este caso lo vamos a considerar como 3, lo vamos a hacer mucho más sencillo. 3 por 4, y 4 va elevado a 2, ¿cierto? El radio va elevado a 2. Y así calculamos 4 elevado a 2, me queda 3 por 4 elevado a 2, 16. Y finalmente, área del círculo es 3 por 16, y eso es 48 centímetros cuadrados. Ya tengo el área del círculo y el área del cuadrado. Para saber cuál es el valor del área achurada, restamos estas superficies. Al área total que quiero encontrar va a ser igual al área del cuadrado menos el área del círculo. Y así nuestra área achurada o total que queremos encontrar lo dejamos escrito como 64 área del cuadrado menos área del círculo, que es 48. Entonces restamos y nos da un total de 16 centímetros cuadrados. Y ese sería el área que tenemos pintada o achurada en este dibujo. Bien, chicos y chicas, espero que les haya gustado bastante, y recuerden que cada duda que tengan tenemos las distintas plataformas para hacer las consultas, tanto por Classroom como por YouTube, o también a través de la misma clase de Zoom que tenemos semanal. Eso, que esté muy bien, cuídense harto, nos vemos en la próxima clase.